ahí dice, el título de la palabra dice, Él no vino a llamar a justos sino a pecadores. Amén. En Lucas 5, voy a invitar que abran sus Biblias. En este día vamos a leer bastante, vamos a escudriñar bastante lo que hizo el Señor Jesucristo. Lucas 5. Lucas 5, del 27 al 32. Búsquelo ahí con calma. Si la han encontrado, le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice así. Amén. Después de estas cosas salió y vio a un publicano, llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo, todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra, tome su asiento. Primero, para comenzar un poquito, para ver lo que dice en esta porción, le voy a pedir una menos. Para saber qué era un publicano, tal vez los que han leído la palabra o han investigado, ¿saben lo que era un publicano? ¿Alguien aquí sabe qué era un publicano? No, la Daniela no sabe. ¿Alguien más? Cobraba los tributos de... Claro, dice, persona a la que se le había dado el derecho de recaudar los impuestos internos para Roma. Tal impuesto abarcaba, un publicano no cobraba directamente los impuestos, sino que el publicano pagaba directamente de su bolsillo una cantidad establecida sin importar lo que recaudara después. Luego cobraba todo este dinero o más a los ciudadanos de su zona. Por eso que eran un poquito odiados, porque ellos pagaban y después cobraban un poquito de más de lo que ellos pagaban. Por eso que no les gustaba mucho a los judíos los publicanos. Ellos dicen, el censo que cada persona tenía que pagar era muy insultante para los judíos, en vista que era un reconocimiento tácito de su sumisión a Roma. Sabemos, ¿no es cierto?, que en esa época habían revoluciones, porque estaban los romanos, ¿no es cierto? Entonces estos personajes, los publicanos, se ganaban en la calle, ¿no es cierto?, y se ponían a cobrar, pero no estaban solos, habían romanos con ellos. Entonces no les gustaban a los judíos. El impuesto sobre las propiedades, que era igualmente ofensivo porque su pago se consideraba un insulto a Dios, a quien los judíos consideraban el dueño verdadero de la tierra y dispensador de sus productos. ¿Ya? Así que por eso que los judíos no querían, siendo que los publicanos eran también judíos. Así que imagínense, se odiaban entre ellos mismos. Pasémosla. Yo una vez mi mamá me decía, hay uno que se llama Leví, decía el llamamiento, y yo decía Leví. Claro, y si nos vamos a Mateo 9:9, ahí nos va a decir quién era Leví. Hermana Anita. Amén. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Ahí nos dice quién era Leví, era Mateo. Más conocido como Mateo, ¿no es cierto?, el que escribió. Ahí yo puse unas fotitos que eran unos dibujos más o menos para que... Hay otra imagen más. Ahí, como yo les decía, ellos no estaban solos. Ellos estaban con los soldados romanos, ¿no es cierto? Entonces la gente sí o sí tenía que pagar. Y no era grato, porque tal vez si no pagaban o lo llevaban preso o les quitaban sus cosas. Y los publicanos sobre todo igual eran aborrecidos porque eran personas de mucho dinero, y siendo que los judíos estaban algunos muy pobres, ¿no es cierto?, y no había era mucha la diferencia entre ellos. Vamos, ¿qué sigue? La cita bíblica. Sí. Mi hermana Anita, ella me ayuda a leer.
yo creo que esta parábola esto mucho la conocen, Lucas 18 del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. 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 Aquí podemos ver, ¿no es cierto? Yo creo que la gran mayoría que hemos estudiado, siempre escuchamos que no seamos nuestra oración como el fariseo, sino como el publicano, ¿no es cierto? Como ya veíamos, el publicano era una persona que él era odiado, ¿ya? Y aquí podemos ver que tal vez él sentía esa agonía de ser odiado. ¿Porque usted alguna vez se ha sentido odiado por alguien? Debe ser algo grave, ¿no es cierto? Sentirse uno odiado por otra persona, y tal vez usted o haya hecho algo o no haya hecho nada. Ser odiado yo creo que no es muy grato. Entonces imagínate este hombre. Supongamos primero veamos el fariseo. El fariseo se comparaba con otros, ¿no es cierto? Pero no en comparación de decir, no, yo ojalá fuera como... No, decía que yo no sea pecador. Él se creía bueno. Yo no sé si usted ha conversado con personas de otras religiones. Los musulmanes, ellos por ser buenos piensan que van a llegar al cielo. Los testigos de Jehová también, por ser buenos, ellos piensan que va también, no tanto el cielo, sino aquí en la tierra. Los mormones lo mismo. Pero ¿qué pasa con nosotros que creemos en Jesucristo? Cuando vemos y leemos sobre Jesucristo, su vida y la Biblia, vemos que somos pecadores, que no somos buenos. Y el mismo Cristo dijo que no hay ninguno bueno, porque le decían maestro bueno, y él decía no hay ninguno bueno, solo el Padre. Entonces el fariseo se consideraba justo ante Dios y sacaba en cara que él ayunaba, que él iba al templo y que hacía muchas cosas, y él no aceptaba que era pecador. Por lo tanto, como él no se aceptaba pecador, él pensaba que no necesitaba la misericordia de Dios. Entonces decía, el fariseo sube al templo a adorar, no porque se sienta pecador, dice que no necesita perdón, sino porque se cree justo, espera ganar alabanza, considera su culto como un acto de mérito que lo recomendará a Dios. Al mismo tiempo, su culto dará a la gente un alto concepto de su piedad, espera asegurarse el favor de Dios y del hombre. Su culto es impulsado por el interés propio. Esto lo anoté, tengo mi torpedito aquí. Él es como si nosotros nos pusiéramos, ay no, aquí yo vengo a la iglesia y el pecador no. ¿Se imagina si nosotros nos pusiéramos así? Cristo no quiere eso de nosotros. Cristo por eso nos manda amar a todos. Cambio el fariseo no, decía, no es que yo ayuno, no es que yo estoy 50 años en la iglesia, no, eso no vale de nada. Si no tenemos amor, de nada nos sirve. Cristo nos manda amar. En cambio el publicano no podía ni siquiera esperar misericordia de Dios. Si usted le dice el publicano estando lejos, imagínense, él ni siquiera se acercaba hacia adelante, no quería ni siquiera aún alzar los ojos al cielo. Imagínense la humillación de ese hombre, que se sentía completamente pecador. Dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él sabía que era pecador. Por eso que dice después que descendió a su casa justificado, porque él reconoció que era pecador. Amén. Cuando nosotros venimos a Cristo, reconocemos que somos pecadores. No reconocemos, sí, Señor, tú me llevaste porque yo soy súper bueno. Señor, porque yo... No, cuando conocemos a Cristo, reconocemos que somos pecadores. Dice, aún ni los que lo rodeaban, porque lo miraban con desprecio, sabía que no tenía ningún medio, como yo decía, que lo recomendara a Dios. Y por eso que él clamaba. Y decía, yo le puse aquí, abrumado por un sentimiento de culpa, estaba como si fuera solo en la presencia de Dios. Su único deseo era el perdón y paz. Su único argumento era la misericordia de Dios.
Porque imagínense ese hombre atormentado de que tal vez algún día podía alguien pegarle, matarlo, porque tal vez de repente él sentía en su propio ser que tal vez le robaba a la demás gente, que a veces sí sacaba más de lo que debía cobrar, y por eso él se sentía así. Ahí no sé, yo le puse una imagen, ¿no es cierto? Ahí el fariseo, va encima, aquí dice el fariseo puesto en pie. No sé si cuando a mí me gusta leer este tipo, voy minuciosamente marcando cada cosa, y cuando uno viene al Señor como pecador, uno se postra, ¿no es cierto? Amén. Uno se humilla. Amén. En cambio, él dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Ahí podemos ver que él tenía orgullo, porque cuando yo pasé a aceptar a Cristo, lo primero que hice fue pasar al altar y arrodillarme, porque uno se postra delante del Señor. Por eso cuando uno ora, se postra delante del Señor, ¿no es cierto? Y le ora. Así que, ¿no es cierto?, aprendamos a no orar como el fariseo, sino tener un corazón humilde, un corazón que siempre reconozcamos que dependemos de Dios, que la salvación fue por gracia, que nosotros no merecíamos nada, porque somos malos, todavía estamos en esta carne y tenemos muchas cosas malas que debemos cambiar. Amén. Otro personaje que era el jefe de los publicanos. Sí, Señor. Imagínense cuánto dinero tenía, porque si el publicano ya tenía dinero, imagínense el jefe de los publicanos. Amén. En Lucas 19, del 1 al 10. Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces descendió a prisa y lo recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación de esta casa, Amén. por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Amén. Amén. Se dan cuenta que cuando Zaqueo reconoce lo que ha hecho malo, el Señor le dice: hoy ha venido la salvación a tu casa. Amén. Amén. Porque primero nosotros debemos reconocer nuestros errores, Amén. nuestros pecados. Y ahí el Señor nos dice: hoy he venido a ti para posar en ti. Hay una palabra donde dice que no rechacemos que estamos en la hora, ¿no es cierto?, que Él va a entrar con nosotros a cenar y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. Sí, Señor. Y ahí podemos ver la actitud de Zaqueo, que él, imagínense, se subió al árbol para poder ver a Jesús. Y Jesús le reconoció eso, pero antes él tuvo que reconocer todo lo que había hecho malo. Así es, Señor. Porque dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a cuadruplicar. Imagínense, saque tanto dinero. Y ahí el Señor le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa. Amén. ¿Cuánto de repente nosotros mismos no tenemos que caer en eso de echar fuera a las personas? ¿Por qué? Porque un día fuimos nosotros mismos. Amén. Y muchas veces, por estando en la iglesia, piensan, como yo les decía, estando por muchos años en la iglesia, piensan que ya somos justos. Pero la Biblia nos dice que el que sea justo, justifíquese más. O el que se crea santo, santifíquese más. Entonces el Señor cada día, como que siempre cuando uno lee la Biblia o la Escritura, uno de repente como que quiere alzarse y ¡pum!, te mandan para abajo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que seamos humildes. Dijo que aprendamos de Él a ser manso y humilde. Así es, Que Señor. nunca esté en nuestra boca decir que somos más que otra persona. Amén. Siempre humillarnos, siempre hay alguien, ¿no es cierto? Eso significa ser humilde, estar con los pies en la tierra. Amén. ¿Qué sigue? Otros pecadores que fueron salvados. Aquí yo buscaba también a los enfermos, que en esa época se decían que eran malditos. Jesús demostró a la sociedad que los enfermos o denominados malditos también eran queridos por Dios,
Y no solo se le explicaba con palabras, en varias ocasiones curó a ciegos, paralíticos, etc., que le pedían misericordia. Según las normas farisaicas, Jesús había quedado impuro por haber tocado, ¿no es cierto?, a los enfermos, porque era como una maldición tener lepra. También dice que la ceguera era considerada una enfermedad impura, que se creía que era una maldición de Dios, por tanto los judíos no se compadecían de los ciegos. Sí los ayudaban, pero con desprecio, porque creían que eso era lo que Dios quería que hicieran. Los ciegos no podían realizar un oficio, eran mendigos, solo pedían limosna en las puertas de las ciudades o los caminos, también los paralíticos y así todos los que eran enfermos. También los leprosos eran marginados muchos marginados hasta el punto que no podían ni conversar con el resto de la gente, ni siquiera podían entrar en las ciudades, pues bien sabemos que Jesús curó a varios leprosos, reintegrando así a la convivencia a los que se tenían por totalmente marginados. La lepra abarcaba muchos tipos de enfermedades en la piel. Aquí yo busqué porque yo decía, porque uno de repente lo lee o lo ve en películas, ¿no es cierto? Hemos visto, ahora mismo estamos viendo, ¿no es cierto?, la serie de Jesús, y podemos ver que los enfermos los tenían ahí nomás. Como que incluso los fariseos, ¿no es cierto?, los judíos, los que eran sacerdotes, le daban una moneda, pero ni siquiera se acercaban más allá. Era como, ahí nomás, como un desprecio para ellos, porque pensaban que era un castigo del Señor. Pero ¿qué vino a hacer Jesús? Él se acercaba, los tocaba. Imagínense el abrazo del Maestro, después de haber hecho un milagro, porque supongamos nosotros podemos sentir de repente sus caricias espiritualmente, pero imagínense usted que el Maestro lo abrace. Imagínense eso que debieron haber sentido ellos, que el Maestro te mire. Imagínense ahora, dice que nadie lo puede mirar porque sus ojos, su gloria es como el sol, más que el sol, imagínense. Y en ese momento ellos tuvieron la oportunidad de verlo, de tocarlo, de decirle, gracias Maestro. Yo me imagino la cara de Jesús cuando veía el verdadero sentir de los corazones, porque sabemos que Jesús ve más allá de los corazones, y la alegría y la gratitud que de esa gente cuando los sanaba, cuando le decían gracias Maestro, o gracias Hijo, el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, Hijo de David. ¿Qué dice en Juan 9, del 1 al 12? Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, esto o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con él en lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otro, a él se le parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos los ojos? Respondiendo él le dijo, aquel hombre que le llaman Jesús hizo lodo y me untó los ojos. Y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Amén. Imagínense, aquí no es cierto, como yo les decía, le preguntaban quién había pecado. Y el Señor le da la respuesta y dice que no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Amén. Muchas veces decimos, ay, ¿por qué estará enfermo? Somos así. Amén. ¿Qué será que está pasando con ellos? Pero el Señor sabe por qué cada uno de ustedes, o yo misma paso por temas de enfermedades, el Señor sabrá. Tal vez hay algo malo en mí, el Señor me prueba así, o también el Señor porque quiere manifestarse así. Pero nosotros no debemos, ¿no es cierto?, juzgar cuando alguien está enfermo, está pasando por algo, decir, no, algo pecó o algo. Porque aquí el Señor nos demuestra, ¿no es cierto?, dice que ninguno pecó, sino para que las obras de Dios sean manifestadas en él. Amén. Amén. ¿Qué más dice? Vamos a ver varios milagros. Bueno, si nos pusiéramos, yo creo que estaríamos toda la noche aquí, pero vamos a leer algunos. En Juan 5, del 1 al 18. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén.
Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, en un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: este día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente y estaba en aquel lugar. Después le halló a Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Amén. Él es dueño de todo. Amén. Él era dueño del sábado. Amén. Por eso él podía hacer lo que quería, porque él es dueño de este mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, Señor, amén. Pero aquí podemos ver otro caso. En delante veíamos al ciego que decía que nadie había pecado. En cambio acá le dice: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. O sea que él sí había pecado. Por eso que estaba así. Y más encima dice que estaba 38 años así, paralítico. Pero el Señor por eso vino a rescatarnos, ¿cierto?, lo que se había perdido. Amén. A perdonar al pecador. Amén. Y por eso Él le dijo: no peques más. Aquí Amén. tenemos otro caso que sí tenía que ver su enfermedad con el pecado. Amén. El Señor hace de distintas formas, ¿cierto?, para demostrarnos su poder. Amén. Sigamos. Juan 8, del 1 al 11. La mujer adúltera. Y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero que arroje la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Aquí podemos ver que el Señor, ¿no es cierto?, no vino también a sanar solo gente lisiada, ¿no es cierto?, físicamente, sino también espiritualmente. Amén. Amén. ¿Por qué Jesús tuvo misericordia de esta mujer? Tal vez, ¿no es cierto?, como decía la ley, había que apedrearla. Pero si usted se pone a escudriñar la ley, decía que pillando al hombre y a la mujer, había que apedrearlos a los dos. Amén. Pero aquí vemos que los hombres solo querían, los fariseos querían apedrear a la mujer nomás. Entonces podemos ver por qué el Señor, Él les decía, le dijo así: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea que tal vez el mismo que se había estado con ella, también estaba para apedrearla. Por eso el Señor es justo, por eso Él cumplía la ley.
Por eso cuando los fariseos, no, es que tú no cumples la ley, él sí la cumplía. Eran ellos los que lo cumplían a su manera, Amén. no a la verdadera manera que había dejado el Señor. Señor, Por amén. eso que el Señor le dijo, ni yo te condeno, vete, y nuevamente dice la palabra, no peques más. Porque el Señor es bueno, porque el Señor ve el corazón. Tal vez esa mujer sabía quién era Jesús y por eso se arrodilló, ¿no es cierto? Y tal vez estaba golpeada, uno nunca sabe más allá lo que pudo haber pasado, tal vez la golpearon, la maltrataron, y ella el único refugio, sabiendo que Jesús había sido bueno con los demás, tal vez lo tocó o algo, y él supo lo que había en su corazón, y por eso le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque el Señor nos deja para un poquito imaginarnos también lo que pudo haber pasado en esas situaciones. Amén. Sigamos. Ahí vienen unas fotitos también. Por eso yo le decía que si usted se pone a leer, ahí es la mujer de flujo de sangre, ahí está la hija de Jairo. Si no estaríamos toda la noche aquí viendo las maravillas. El joven Gadareno, Amén. el endemoniado, ¿no es cierto? Ahí estamos cuando sanó a los 10 leprosos, cuando resucitó a Lázaro, a la viuda de Naín, le resucitó a su hijo, su único hijo. Y ya para estar terminando, el Señor, ¿no es cierto?, en esa época, cualquiera que llegaba a Él y llegaba con un corazón, ¿no es cierto?, pidiéndole, diciéndole, Señor, me puedes sanar, o le decía, ¿quieres ser sano?, Él lo hacía. Pero esto iba más allá. Esto no solamente iba en curación, ¿no es cierto?, física, y también perdonar pecado ahí a la mujer adúltera, o a María Magdalena que tenía 7 espíritus, sino esto iba para toda la humanidad. Por eso que el título decía, Él no vino a llamar justos, sino a pecadores. Amén. Porque en ese entonces estamos todos nosotros metidos. Amén. Y Él quiso liberar a toda la humanidad, y lo hizo mediante la cruz. Él fue, ¿no es cierto?, crucificado, Amén. fue escupido, fue golpeado, le sacaron, imagínense, es lo que han buscado, hemos visto, ¿no es cierto?, cómo eran los latigazos de los romanos en ese entonces, que tenían hueso en la parte final y le sacaban carne. Imagínense usted todo el dolor que nuestro Señor Jesucristo sufrió, pero Él lo hizo todo por amor a nosotros, Amén. porque nos amaba, porque Él vino a dar su vida por los pecadores, porque Él no vino a dar su vida por decir, por Pedrito sí, por Juanito no, Él vino a dar por todos, Amén. porque todos somos pecadores, porque no hay ninguno bueno. Así es, Señor. Amén. ¿Qué dice en Hebreos 9:28? Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Amén. Ahí, ¿no es cierto?, dice que Él volverá, pero ya no relacionado con el pecado, sino a buscar a los que le esperan. Amén. Ahí está la palabra clave. Dice a los que le esperan. Los que no están esperando, les digo desde ahora ya que empiecen a esperarlo, o si no, en Apocalipsis sale todo lo que se va a venir. Amén. Y creo que a nadie es grato. Si ya estamos viendo cosas terribles que están pasando, imagínense lo peor que va a venir después. En una parte de Apocalipsis dice que va a venir un terremoto que jamás se ha visto en todo el mundo. Imagínense uno con un terremoto de 6 puntos y algo nomás que da tiritona. Imagínense uno que jamás se ha visto tan fuerte. Imagínense las catástrofes que vendrán. No es que uno quiera echarle miedo, o los evangélicos que son pesados siempre dicen que van a venir cosas. No, es que lo que quiere el Señor es que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Que ojalá todos se salvaran de lo que viene. Él quiere salvar al mundo. Nosotros somos su creación. Imagínense, hermanos, que han aceptado ser sus hijos. Amén. Por eso, si usted está teniendo, no está teniendo esa relación personal con Cristo como se debe ser, le digo desde ahora que lo haga. Porque ya se está cumpliendo todo. Amén. Hay personas que son de afuera que están diciendo, hoy parece que los evangélicos tenían razón cuando dicen las cosas. ¿Y cómo los de adentro no nos vamos a dar cuenta? Así es, Señor. Ayúdanos, Padre. No sé si quieren que vengan cosas peores todavía, que el Señor todavía no ha venido para que entiendan.
Hay gente de afuera que a veces es más temerosa que las personas que están dentro de la iglesia. Amén. Que el Señor nos perdone y nos ayude. Amén. Porque necesitamos estarnos preparando. Hermano, si aquí venimos un tiempo a adorar, imagínense que lo que nos espera ahí arriba es estar adorando al Señor todo el día. Amén. Pero si a usted no le gusta venir un rato aquí nomás, entonces ¿qué espera estar? No espera estar ahí arriba. Porque el Señor busca adoradores, verdaderos adoradores, para que le adoren a Él en espíritu y en verdad. ¿Qué dice en Tito 2, del 11 al 14? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Amén. Dice, ¿no es cierto? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación para todos los hombres. Amén. Pero dice que debemos renunciar a la impiedad y los deseos mundanos. Que vivamos en este siglo sobria y justamente, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. O sea que el Señor dice que la salvación es para todos, pero tenemos que renunciar a las cosas de este mundo. Amén. Si tenemos cosas de nosotros que nos está llamando más el mundo que las cosas de Dios, preocupémonos. Porque el Señor, en una de las 7 iglesias, el Señor les decía, ¿no es cierto?, a la Odisea, Así es. Amén. que seamos fríos o seamos calientes, pero tibios no podemos ser, porque el Señor los vomitará de su boca, dice el Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. Así que no se enojen conmigo. Amén. Amén. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mariela. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Ahí vemos que no éramos buenos, que nadie era bueno, Amén. que siendo pecadores Él nos amó y murió por nosotros. Le invito, de repente uno lee, uno de repente lee ciertas páginas de la historia, pero es bueno volver a recordar la historia de Cristo, los evangelios. A mí me gusta de repente leer, supongamos, si está la historia de Lázaro en Mateo, leerla en lo otro y en lo otro, porque así uno va comparando, tiene cosas distintas. Amén. Pero qué bueno recordar el gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros. En este día, eso es lo que yo quería. Vimos los milagros que hizo Él, pero recordar lo que Él hizo, ¿no es cierto? El gran sacrificio de dar su vida por nosotros. Qué mejor que agradecerle, ¿no es cierto? Rendir nuestro corazón, rendir nuestra alma y agradecerle. Yo en este día les quiero invitar a que vamos a cantar un coro para adorar al Señor, engrandecer su nombre y agradecerle por todas las cosas que Él ha hecho con nosotros. Muchas veces algunos dicen, imagínense, el Señor a mí me dio la vida. Yo podría agradecer al Señor por eso, porque Él me dio la vida, es una cosa grande, pero ni siquiera por eso yo tendría que venir a la iglesia. Mi gratitud tendría que ser porque Él dio su vida por mí, Amén. por ese inmenso sacrificio que nadie más nos podría dar. Podríamos agradecer porque tenemos